Ese pequeño detalle no parecía importante al principio, pero fue suficiente para abrir una grieta en una historia que llevaba casi un siglo intacta. La diferencia no estaba en la forma de la piedra, ni en su color, ni siquiera en su tamaño. Estaba en algo invisible: su composición química. Con la llegada de nuevas tecnologías, los arqueólogos ya no dependían únicamente de lo que podían ver. Ahora podían medir, comparar y analizar los elementos dentro de la roca con una precisión imposible décadas atrás. Una de estas herramientas fue la fluorescencia de rayos X portátil, conocida como PXRF, un dispositivo capaz de escanear la superficie de una piedra y revelar su firma química. Cada roca tiene la suya, una especie de huella digital. Cuando el Dr. Robiser y sus colegas, el profesor Richard Bevins y el profesor Nick Pearce, decidieron analizar fragmentos del altar Stone, esperaban confirmar lo que ya todos creían: que su composición coincidiera con las areniscas de Gales. Pero no fue así. Los resultados no encajaban. En lugar de una coincidencia clara, apareció algo extraño, un elemento que no debería estar allí en esas cantidades. Barita, un mineral rico en bario. Y no era una pequeña diferencia. Era una señal clara, persistente, imposible de ignorar. Las muestras del altar Stone mostraban niveles de bario mucho más altos que cualquier formación conocida en Gales. Los investigadores compararon con múltiples fuentes, una y otra vez, pero el resultado era siempre el mismo. No coincidía, no con Gales. Lo que durante décadas se había considerado una verdad sólida empezaba a tambalearse por un solo detalle químico, una anomalía. Pero en ciencia, las anomalías no se ignoran, se investigan, y cuanto más miraban, más evidente se volvía el problema. El altar Stone no pertenecía al paisaje geológico galés. No podía. Eso cambiaba todo. Porque si no venía de Gales, ¿de dónde venía? La historia ya no estaba cerrada. Se había convertido en una pregunta abierta. Y ahora, por primera vez en casi 100 años, la tradición dejaba de ser suficiente. Era necesario demostrarlo. El siguiente paso era inevitable: un análisis completo, más profundo, más preciso, una investigación que no se basaría en suposiciones, sino en evidencia, y lo que encontraron después terminaría por destruir la historia original por completo. Durante casi 100 años, nadie dudó de la historia. El llamado altar Stone de Stonehenge, una enorme losa gris verdosa situada en el corazón del monumento, tenía un origen claro, enseñado en libros, repetido en museos y aceptado por generaciones de arqueólogos. Gales, todo apuntaba allí. Cada guía, cada mapa, cada reconstrucción del pasado coincidía en lo mismo. Aquella piedra había sido transportada desde el suroeste de Gales hasta Salisbury Plain por comunidades neolíticas. Era una historia elegante, lógica, cerrada, hasta que dejó de serlo. En 2024, una serie de análisis científicos comenzó a revelar algo que nadie esperaba. No se trataba de una pequeña corrección ni de un ajuste menor en los detalles. Era algo mucho más profundo, algo que hacía que toda la historia anterior dejara de tener sentido. Porque si los nuevos datos eran correctos, la piedra nunca había estado en Gales. Pero antes de entender por qué todo cambió, hay que volver al principio, a 1923. Fue entonces cuando el geólogo Herbert Thomas propuso por primera vez que el altar Stone pertenecía al mismo grupo que las llamadas Blue Stones, las piedras más pequeñas de Stonehenge. Su método era el mejor disponible en su época: observación visual, análisis microscópico de secciones delgadas, estudio del color de los minerales, la textura del grano y las marcas de erosión. Sin tecnología avanzada, sin análisis químico preciso, pero con una lógica que, en aquel momento, parecía irrefutable. Thomas identificó similitudes entre el altar Stone y ciertas formaciones de arenisca roja en el suroeste de Gales. Y eso fue suficiente. La hipótesis se convirtió en consenso. Los libros la adoptaron. Los museos la mostraron como un hecho. Las generaciones siguientes la aprendieron como verdad. Con el tiempo, la idea dejó de ser una teoría y pasó a ser historia oficial. Durante décadas, nadie la cuestionó seriamente. Sí, algunos detalles no encajaban del todo. El tamaño del altar Stone era inusual. Su composición tenía diferencias con otras piedras del monumento. Pero nada parecía lo bastante fuerte como para derribar una explicación que llevaba décadas aceptándose. Y así,
El origen galés del altar Stone se volvió incuestionable, no porque estuviera demostrado sin dudas, sino porque nunca había sido realmente puesto a prueba, hasta que apareció un problema, un pequeño detalle químico que no debería haber estado allí. Para confirmar si aquella anomalía era real o solo un error, los investigadores decidieron ir más profundo, mucho más profundo, no solo analizar la superficie de la piedra, sino mirar dentro de ella, a nivel microscópico. Allí, escondidos entre los granos de arena, había algo que podía contar toda la historia. Cristales de circón, cada uno más pequeño que un grano de polvo, pero con una propiedad extraordinaria. Conservan el tiempo, durante miles de millones de años. El Dr. Anthony Clark, especialista en este tipo de análisis en la Curtin University, lideró el siguiente paso de la investigación. Su método era preciso: medir los isótopos de uranio y plomo dentro de cada cristal de circón. Esto permite determinar la edad exacta de la roca de la que provienen. No estimaciones, no suposiciones, fechas reales. Cuando el equipo analizó los circones del altar Stone, los resultados fueron claros y completamente inesperados. La mayoría de los cristales mostraban edades entre 1.000 millones y 2.000 millones de años, y un segundo grupo alrededor de 450 millones de años. Era un patrón muy específico, demasiado específico. Los investigadores compararon estos datos con diferentes formaciones geológicas de toda Gran Bretaña, Gales, Inglaterra, otras regiones, pero ninguna coincidía. Ninguna, excepto una: el antiguo Old Red Sandstone del noreste de Escocia, la cuenca orcadiana, un lugar completamente diferente, a más de 700 kilómetros de Stonehenge. El patrón de edades coincidía perfectamente, no como una aproximación, no como una posibilidad, sino como una huella exacta. Pero no se detuvieron ahí. Para eliminar cualquier duda, el equipo aplicó más métodos. Utilizaron ablación láser para analizar el cemento que une los granos de arena dentro de la piedra. Este cemento, rico en barita, ya había sido la primera pista. Ahora confirmaba algo más. Su firma química también coincidía con Escocia, no con Gales. Cada nuevo análisis reforzaba el anterior, como piezas de un mismo rompecabezas, independientes, pero encajando perfectamente. Fluorescencia de rayos X, datación de circón, análisis isotópico, todos apuntaban en una sola dirección. Norte. El origen galés ya no era sostenible. No frente a estos datos, no frente a esta precisión. Lo que durante un siglo se enseñó como verdad había sido reemplazado, no por una teoría, sino por evidencia. El altar Stone no era galés, era escocés, y con eso, la historia de Stonehenge cambiaba para siempre. En ciencia, una hipótesis no muere con una sola prueba, pero cuando múltiples líneas de evidencia llegan al mismo resultado, la discusión termina. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo no se detuvo tras los primeros resultados. Decidieron comprobarlo todo, cada fragmento, cada dato, cada posibilidad. Compararon muestras del altar Stone con la base de datos más extensa de areniscas del Reino Unido. No buscaban una coincidencia aproximada, buscaban una coincidencia real, y la encontraron. Los análisis mostraron una correspondencia del 95% con las formaciones de la cuenca orcadiana en el noreste de Escocia. No era una similitud vaga, era un encaje directo. Los resultados fueron publicados en 2024 en la revista científica Nature. Y con eso, la antigua teoría quedó oficialmente descartada. Durante casi 100 años, la historia había apuntado a Gales, pero los números no mentían. El altar Stone era escocés. Eso planteaba una nueva realidad, una mucho más difícil de explicar, porque el origen ya no era el problema. El problema ahora era el viaje. Más de 750 kilómetros, más de 430 millas, un bloque de casi 6 toneladas. Esto no era algo que pudiera moverse por accidente. No era una piedra arrastrada por el hielo. No era un objeto llevado por el azar. Era una elección, seleccionada, transportada, colocada, con intención. Cada técnica utilizada, análisis de circón, ablación láser, fluorescencia de rayos X, construyó la misma conclusión.
como si diferentes disciplinas estuvieran describiendo el mismo rostro desde ángulos distintos, y todos coincidieran. El profesor Richard Bevins lo resumió de forma directa. Hemos logrado determinar la edad y la huella química de una de las piedras más famosas del mundo. Esta roca es escocesa, no galesa. El debate ha terminado. Y realmente lo había hecho. Pero resolver el origen no simplificó la historia. La complicó, porque ahora había que aceptar algo aún más difícil, que hace miles de años alguien fue capaz de transportar ese bloque gigantesco a través de toda Gran Bretaña, sin carreteras, sin ruedas, sin tecnología moderna. Y eso plantea una pregunta inevitable. Si pudieron hacer esto, ¿qué más fueron capaces de hacer? Ahora que el origen está claro, la verdadera pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo llegó hasta allí? Un bloque de casi 6 toneladas, más de 750 kilómetros de distancia, sin ruedas, sin caminos, sin ninguna tecnología que hoy consideraríamos necesaria. Los arqueólogos han comenzado a replantear todo. Una de las teorías más discutidas propone la existencia de una ruta marítima, un corredor antiguo que conectaba el norte de Escocia con el sur de Inglaterra a través de ríos y costas. No sería un viaje directo, ni sencillo, pero sí posible. El profesor Chris Kirkland sugiere que una operación así habría requerido algo más que fuerza física. Coordinación a gran escala, planificación, colaboración entre comunidades separadas por enormes distancias, algo que, hasta hace poco, se creía imposible para sociedades neolíticas. Pero hay más. A lo largo de las costas de Gran Bretaña, se han encontrado similitudes en estilos de cerámica, herramientas y objetos ceremoniales, desde las Islas Orcadas hasta la región de Wessex. Patrones repetidos, diseños compartidos, señales de contacto. Esto sugiere que las personas no vivían aisladas, que existía una red, un sistema de intercambio, de ideas, de cultura y quizás de proyectos comunes. En ese contexto, Stonehenge deja de ser un monumento local y pasa a ser algo diferente, un punto de encuentro, un símbolo construido por una sociedad mucho más conectada de lo que imaginamos. Pero aún así, hay algo que falta. Nadie ha encontrado la cantera exacta de donde salió el altar Stone. Equipos siguen investigando en la costa noreste de Escocia, tomando muestras, comparando datos, pero el origen preciso sigue siendo desconocido. Tampoco sabemos con certeza cómo se transportó. Algunos defienden la ruta marítima, otros creen en un traslado terrestre, lento y extremadamente difícil. No hay evidencia definitiva, y quizá nunca la haya. Lo único claro es esto. Hace miles de años, alguien tomó una decisión: mover una piedra enorme a través de todo un país y colocarla en el centro de un monumento. No por necesidad, sino por significado. Hoy, ese bloque permanece en silencio en el corazón de Stonehenge, un testigo de algo que todavía no comprendemos del todo, porque cada nueva respuesta abre una pregunta más profunda. Y quizás la más importante es esta: si nos equivocamos durante 100 años sobre el origen de una sola piedra, ¿qué otras certezas seguimos aceptando, sin haberlas cuestionado?